Hola hermanos, ¿cómo están? Le habla su hermana Susana Acuña. Somos iglesia, somos Amisadai. En esta semana hemos estado reflexionando acerca del servicio. Y la reflexión está basada en 1 Corintios 12, del versículo 5 al 6. Y dice, hay distintas maneras de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Muchas veces me han preguntado, hermana, yo no tengo la seguridad en qué manera puedo servir al Señor. No sé cuál es mi don espiritual. Y yo creo que la respuesta a esta interrogante se encuentra en la palabra de Dios. En los Hechos de los Apóstoles, en el día de Pentecostés, hubo un gran avivamiento. Muchos de los hermanos que estaban ahí comenzaron a hablar en lenguas angelicales y comenzaron también a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Y había muchas visitas de otros países en la ciudad. Y cuando escucharon que estas personas sencillas hablaban en su lengua mater, quedaron asombrados y se preguntaban, ¿y estos, siendo gente tan sencilla del vulgo, cómo pueden hablar en mi idioma? Y otros decían, es que están borrachos o están llenos de mosto. ¿Y qué sucedió en esto? El apóstol Pedro se pone inmediatamente de pie cuando los escucha hablar acerca de esto y le explica en un discurso formidable acerca del plan de salvación, a tal punto que se convirtieron alrededor de 3.000 personas. Impactante. Muchos en este tiempo querrían hacer una obra así, ¿cierto? Pero ¿qué sucedió? ¿Fue acaso la habilidad de oratoria del apóstol la que logró esto? De ninguna manera. Fue Dios obrando a través de un hombre que estaba convencido, que en un momento fue espectador cuando veía a Jesús haciendo milagros, haciendo maravillas. Entendió que ahora era el tiempo de que él fuera protagonista y siervo, porque entendió que había sido llamado también con un propósito y que era servir al Señor. Y eso nos habla a nosotros también en este tiempo de qué es lo que debemos hacer, cuál debe ser nuestra postura delante y con respecto a este tema del servicio. En la Biblia hay muchos ejemplos, hay muchas historias hermosas, gloriosas, de hombres y mujeres dispuestos a servir al Señor. En otra ocasión vemos al apóstol Pedro nuevamente con el apóstol Juan yendo a orar al templo. Y en el pórtico de Salomón había un cojo pidiendo limosna, que cuando los vio que venían, los comenzó a llamar para pedirle. Ellos fueron donde estaba el cojo. Y en vez de buscar monedas en sus bolsillos o preguntarse qué podemos darle a este cojo, qué limosna le traemos, no. Dijeron, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Oh, qué manera gloriosa de servir al Señor, qué manera gloriosa de estos varones de estar convencidos de su identidad, de quién eres y de quiénes eran ellos. Ellos estaban convencidos de que ya no eran espectadores, que ahora fueron llamados a ser siervos. En otra ocasión podemos ver al apóstol Pablo. Estaban reunidos en esas reuniones largas que hacían en las casas, donde compartían los alimentos, donde alababan al Señor, donde escuchaban la palabra de Dios. Y estaba el apóstol conocido por sus largas oratorias. En un momento, ya al llegar la medianoche, había un joven que estaba sentado en el aposento alto, que se sintió cansado y se quedó dormido y cayó del tercer piso. ¿Qué sucedió? El apóstol y el resto de los hermanos que estaban reunidos ahí fueron, lo tomaron y se dieron cuenta que él estaba fallecido, que había muerto del golpe. ¿Y qué hizo Pablo? Bueno, lo tomó, lo resucitó, pero en vez de decir ya, suficiente, medianoche,
mañana hay otras cosas que hacer, la vida continúa, nos vemos el próximo viaje. No. Subieron de nuevo al aposento alto y él siguió ministrándole hasta el alba. ¿Por qué? Porque este varón era un hombre convencido de que era un siervo de Dios y que hacer lo que Dios le había encomendado era imperioso. No se podía dejar para otro lado. Él era convencido de que era un siervo, no un espectador. Pero con nosotros, ¿qué pasa en este tiempo? ¿Qué pasa con nuestro servicio? En este tiempo de pandemia, en tiempos de crisis de este mundo, qué difícil a veces predicar el Evangelio, qué difícil a veces servir al Señor. Pero eso es igual que en un comienzo. Lo que nos sucede a nosotros es lo mismo que le sucedió a los apóstoles. Ellos fueron hombres y mujeres guiados por el Espíritu Santo y de esa manera sirvieron. Nosotros igual en este tiempo podemos servir. Si estamos en tiempo de crisis, de pandemia, en que no nos podemos juntar, no nos podemos reunir, no podemos salir a las calles a predicar, no podemos ir a los hospitales a imponer las manos sobre los enfermos, ¿qué es lo que podemos hacer? De todas maneras, están las redes sociales, hay muchos medios para que la obra del Señor en cuanto al servicio no se detenga. Nosotros podemos servir a través de esto, a través de los dones espirituales, que cada uno de los hijos de Dios los tiene, pero que de a poco van siendo descubiertos. Podemos servir con nuestros dones, con nuestros talentos, con aquellas cosas que nos apasionan. Podemos servir también con nuestras experiencias dolorosas, con aquellas experiencias hermosas, vividas en el Señor. Todo, hermanos, sirve y está dispuesto para que el Señor lo use para la obra del ministerio. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta palabra la puedan recibir y entender de que cada uno de los hijos de Dios no somos llamados a ser espectadores, somos llamados a ser siervos. Pronto nos vamos a reunir, cuando pase esta crisis nos vamos a reunir, nos vamos a poder abrazar, podremos besarnos, podemos orar juntos, alabar al Señor juntos. Mientras tanto, busquemos la manera de cómo servirle. Dios les bendiga. Somos Iglesia, somos Amisadai.